Buenos días, bienvenidos a la clase correspondiente a la unidad o módulo 2 de la materia inglés instrumental o inglés 1. En esta oportunidad estudiaremos o abordaremos las estrategias de prelectura con la finalidad de, una vez concluida esta unidad, ya para las próximas, entrar a analizar o a estudiar efectivamente cuáles son las técnicas de traducción que ustedes van a emplear en las traducciones correspondientes a las distintas lecturas o libros relacionados con sus distintas carreras. Hoy vamos a tocar puntos como el uso de sinónimos y antónimos, los tiempos verbales, algunas referentes pues a la forma de conjugación de los verbos, la combinación de oraciones, el condicional perfecto y algunos aspectos generales que iré tocando para ir entrando ya en lo que es una traducción propiamente dicha. En cuanto al uso de sinónimos y antónimos, todos sabemos que los sinónimos son palabras que se escriben diferente, pero que significan lo mismo o algo similar. Por ejemplo, begin, start significan empezar, ambas. Los antónimos, por su parte, son palabras opuestas que sus significados son totalmente contrarios. Como por ejemplo old, viejo, new, nuevo o joven, strong, fuerte, weak, débil. Así es muy importante conocer tanto los distintos sinónimos como antónimos, de forma de no solo hablar con más fluidez, sino poder comprender más rápido las distintas ideas con las que nos encontremos en los textos que leamos en el idioma inglés. Son muchísimos pues los antónimos que existen, al igual que los sinónimos, pero a nivel de esta asignatura he realizado una lista con los 35 antónimos de uso más común en el habla y la escritura inglesa, con la finalidad de que ustedes cuenten pues con estos distintos listados para, como herramientas para desempeñar sus distintas traducciones. Por ejemplo, la palabra alegre, en inglés glad, es un sinónimo de la palabra happy, que es feliz. Sabemos que puede que exista alguna diferencia o una pequeña diferencia entre ellas, pero en general son palabras con un significado general y se utilizan primordialmente para evitar repetir una palabra muchas veces y que se haga pues monótona la lectura o la conversación. Por ejemplo, I was glad to hear about her new job. She was so happy about working again. Yo estaba alegre de escuchar sobre su nuevo trabajo. Ella estaba tan feliz de trabajar de nuevo. Por ejemplo, alegre y feliz. Hubiese dicho, hubiese repetido la palabra alegre en la oración. Estaba tan feliz, en vez de feliz hubiese colocado alegre, y entonces ya la lectura o la conversación se hubiese tornado monótona. Entre la lista de sinónimos y antónimos, tenemos, entre otros muchos, esta. Happy, glad, significan alegre o feliz. Beautiful, sinónimo de pretty. Good es sinónimo de nice o fine. Big y large son sinónimos. Short y brief son sinónimos, significan corto. Small es sinónimo de teeny, ambos significan pequeño. Intelligent es sinónimo de smart o clever, significan inteligente. Fast es sinónimo de quick, significan ambos rápido, y así sucesivamente esta lista que les haré llegar a ustedes en la correspondiente guía de estudio. Ahora bien, entre los verbos
tenemos el verbo be, o como nosotros en nuestro estudio durante el bachillerato lo conocimos como el verbo to be. Es el verbo, si se quiere, el verbo en inglés más importante. Se le utiliza tanto como verbo principal como verbo auxiliar y también como una voz pasiva. Be es el único verbo en inglés que tiene 3 conjugaciones en el presente simple. Y pues todos los verbos tienen solamente 2. Las conjugaciones son am, are, is en el presente. Primera persona, yo soy, I am o yo estoy. Segunda persona, en el singular, you are, tú eres o tú estás. Tercera persona en el singular, he is, she is, it is, que significan él es o está, ella es o está, eso es o está. Y en el plural tenemos we are, nosotros somos o nosotros estamos, you are, ustedes son, ustedes están, y they are, ellos son y ellas están. En el pretérito, en el pasado simple, el verbo to be es el único verbo que cuenta con 2 conjugaciones, mientras que todos los demás verbos tienen una sola conjugación. En la primera persona del singular tenemos que la forma del verbo to be es was, I was. En la segunda persona es you were, del singular estoy hablando, y la tercera persona, he, she, and it was. Y en plural tenemos we were, you were y they were. Como podrán ver, en todas las del plural, junto con la segunda persona del singular, se utiliza were como conjugación del verbo to be, mientras que en la primera persona y la tercera persona del singular se utiliza was. Estas son reglas que hay que aprenderse y que hay que saberlo, de manera que en el momento de encontrarnos en una conversación o en una lectura relacionada o donde surjan estos términos, sepamos cuál es la función que están cumpliendo cada uno de ellos. El verbo be seguido por un adjetivo se utiliza para describir una persona, un lugar o una cosa. Por ejemplo, en el presente, I am tired, yo estoy cansado. Costa Rica is warm. Hace calor en Costa Rica o Costa Rica es caluroso. The building is tall, el edificio es grande. Aquí estamos describiendo lugares, personas, lugares y cosas en ese orden en que los leí. She's kind, ella es simpática, es una descripción de una persona. The rooms are large, los cuartos son grandes, es una descripción de un lugar. Y my ideas are bad, mis ideas son malas, es una descripción de una cosa. Debemos tener claro pues también que es necesario que adquiramos una lista amplia de adjetivos, de manera pues que se nos haga más fluido la lectura del idioma inglés. También tenemos que si el verbo be es seguido por un sustantivo, es decir, por un nombre, se utiliza para identificar una persona o la relación que existe entre varias personas. Por ejemplo, I am a lawyer, yo soy un abogado. Eso es una forma de identificar a alguien. She is my mother, ella es mi madre. Estoy identificando que esa persona, esa señora a la que me estoy refiriendo es mi madre. El verbo be, seguido por una preposición, se utiliza para identificar el lugar o el origen de una persona o de una cosa. Las preposiciones también les haré llegar, por supuesto, la lista de las mismas porque es bastante amplia, al igual que ocurre en el español. Por ejemplo, I am at work. Yo estoy trabajando. My book was on the table. Mi libro está sobre la mesa. Si utilizamos el verbo to be con otros verbos para formar tiempos compuestos, también es empleado en este papel. El be funciona como un auxiliar. Nos ayuda a conformar y comprender la oración. Por ejemplo, si yo digo I am working, estoy diciendo yo estoy trabajando.
¿ok? Estoy utilizando el verbo work seguido por ing, que conocemos como el infinitivo, que significa trabajando, working. Y al decir I am working, estoy diciendo estoy trabajando. También tienen que tener claro que existe lo que se denomina el participio pasado del verbo be, que es been. En esta forma es utilizado en frases formadas con tiempos perfectos. Por ejemplo, I have been here 2 hours. Yo estaré, estaré. Yo vendré, yo comeré, yo iré. Así es como se traduce esta unión del participio pasado del verbo to be con el verbo, con cualquier otro verbo. I have been here 2 hours. Yo estaré aquí en 2 horas. El verbo be también se puede utilizar para hablar de la hora y del tiempo meteorológico. Por ejemplo, what time is it? ¿Qué hora es? O it's warm, está haciendo calor. Frecuentemente también nos vamos a conseguir con el verbo be contraído, con pronombres sujetos o con el adverbio negativo not. Así encontramos I am, I'm, you are, your, he is, his, she is, his, perdón, we are, were, you are, your, they are, their. También nos conseguimos con las contracciones I am not, quedaría I'm not, you are not, you aren't o you're not, he is not, he isn't o he is not, she is not, she isn't o she's not, we are not, we aren't o we are not, you are not, you aren't o you're not, y they are not, they aren't o they are not. De cualquiera de las formas que aparezca escrito, pues se traducen como negativo. Yo soy, yo no estoy, I am not. I'm not significa yo no estoy o yo no soy. You are not significa tú no estás. You aren't significa tú no estás. You're not significa tú no estás. Tienen que tener esto bastante claro porque se puede conseguir tanto conversado como leído de cualquiera de estas formas. Ahora bien, sabemos todos que tanto en inglés como en cualquier otro idioma el verbo es el centro de la oración, es de lo que se habla en esa oración. Por lo tanto, es uno de los primeros, de los temas principales a tomar en consideración al momento de aprender los aspectos básicos a tomar en cuenta para hacer una traducción. Seguramente ustedes habrán estudiado la conjugación verbal en inglés en el colegio o liceo o en cualquier curso o estudio universitario que hayan hecho y sabrán que consiste en 12 tiempos diferentes, pero también tienen muchas excepciones y expresiones particulares. Toda esta información estará resumida en la guía de estudio que deberán consultar. El tiempo presente, el inglés en el tiempo presente tiene 4 formas verbales, que son el presente simple, el presente continuo, el presente perfecto y el presente perfecto continuo. El presente simple se forma cuando conjugamos el verbo en infinitivo sin agregarle el tú. Sabemos bien que los verbos en infinitivo se nos presentan cuando el verbo está precedido por la palabra o la partícula to. Por ejemplo, to eat, comer, to work, trabajar, to start, empezar, to study, estudiar, to read, leer, to learn, aprender, etc. Todos los verbos en su forma infinitiva empiezan con la partícula to. En este caso, en el verbo, al escribir el verbo en infinitivo, tenemos que tener cuidado de que cuando nos vamos a referir a la tercera persona del singular, tenemos que agregarle al verbo el sufijo s o es dependiendo del verbo del que se trata. Esta forma de
Tiempo verbal se utiliza para indicar acciones que se realizan habitualmente, como por ejemplo, I study English every Friday. Yo estudio inglés todos los viernes. También se utiliza para indicar hechos y condiciones que no cambian. Por ejemplo, the sun rises at 6 a.m. El sol sale a las 6 de la mañana. También tenemos, por otra parte, el presente continuo, que se forma con el verbo auxiliar en el presente, más el verbo principal con el sufijo ing. En principio, así he leído a primeras, parece como complicado, sin embargo, con los ejemplos y la indicación de los usos para los que se puede emplear este tiempo, el tiempo presente continuo de los verbos, se va aclarando un poco el panorama. Por ejemplo, el presente continuo se utiliza para indicar acciones que tienen lugar en el momento en el que se habla. Por ejemplo, it is raining, está lloviendo. Si en este momento está lloviendo y yo digo it is raining, significa que es en este momento que está lloviendo. Si digo it is warm, está haciendo calor en este momento. También se utiliza para indicar una acción o evento futuro que ya ha sido previamente programado. Por ejemplo, are they coming next summer? ¿Vendrán el próximo verano? Eso es algo que ha sido programado y que, a lo cual nos estamos refiriendo porque va a suceder a futuro. También se utiliza para indicar acciones que se repiten constantemente. Generalmente se acompañan de los adverbios de tiempo, como always, de frecuencia, como always, siempre, often, a menudo, all the time, todo el tiempo, y constantly, constantemente. Por ejemplo, Julia and Robert are constantly arguing. Julia y Robert discuten constantemente. Es algo, cosas que indican que son actividades o situaciones que se repiten con frecuencia. También tenemos el presente perfecto, que se forma cuando utilizamos el auxiliar haber en presente. Ese auxiliar haber se escribe y se pronuncia, se escribe en inglés have, has, dependiendo de la persona que se trate de conjugar. Por ejemplo, la primera persona del singular junto con las personas del plural se acompañan de la palabra have, mientras que las terceras personas del singular se acompañan de la palabra has, más el participio pasado del verbo principal. Se usa para indicar una acción que comenzó en el pasado y que todavía está en curso o que tuvo lugar en un periodo de tiempo que aún no ha finalizado. Por ejemplo, I have read over 25 books this year. He leído más de 25 libros este año. I have lived in London since 1991. Vivo en Londres desde 1991. Una acción o hecho que ocurrió en el pasado, pero cuyos efectos todavía se evidencian. Por ejemplo, I'm not ready for my exams. My health has not been good this year. No estoy listo para los exámenes. Mi salud no ha estado muy bien este año. Es algo que ocurrió en el pasado. Por ejemplo, yo estuve enferma, pero todavía me siento mal y eso afecta mi actuación en el presente. O sea, todavía es evidente que he estado enferma. Esto van a contar con una mayor cantidad de ejemplos en la guía que les haré llegar. Una acción que acaba de finalizar expresada con el adverbio just. I have just finished my work. Acabo de terminar mi tarea. El empleo del adverbio just es importante porque
reafirma lo que estamos diciendo o expresando a través de las oraciones en las que lo utilicemos. En cuanto al presente perfecto continuo, se forma utilizando el verbo en presente más el participio del verbo principal. Se usa de manera muy similar al presente perfecto, con la diferencia de que en este caso la atención se centra no solo en el resultado de la acción, sino también en su desarrollo. Indica acciones iniciadas en el pasado que continúan en el presente. Por ejemplo, she has been working all day. Ha trabajado o ella ha trabajado todo el día y todavía lo está haciendo. Implica que todavía lo está haciendo. También se utiliza para indicar acciones que acaban de terminar, pero cuyos resultados aún están presentes. Por ejemplo, it has been raining all day. Ha llovido todo el día. O sea, todavía notamos en el ambiente que ha estado lloviendo durante todo el día. En cuanto al tiempo pasado, tenemos que, al igual que en el presente, los tiempos verbales en pasado en inglés son pasado simple, pasado continuo, pasado perfecto y pasado perfecto continuo. El pasado simple se forma con el verbo base más el sufijo o la terminación ed o con la forma apropiada en el caso de un verbo irregular. Indican por ejemplo, acciones que ocurrieron en el pasado y que terminaron definitiva y permanentemente. Por ejemplo, Christopher Columbus discovered America in 1492. Cristóbal Colón descubrió América en 1492. El pasado continuo se forma con el auxiliar del verbo ser en pasado, que sería was, were, más el presente participio del verbo principal y se utilizan para indicar una acción que se percibe como inacabada, como que todavía se está realizando, como que está en progreso, como que todavía no termina. Indica, por ejemplo, la descripción de un contexto en el que ocurre un evento del pasado. The sea was shining and the seagulls were flying when Julio decided to take the boat out. El mar brillaba y las gaviotas volaban cuando Julio decidió tomar el bote. Es decir, fue algo que sucedió en el pasado. Cuando la acción es interrumpida por un evento o por otra acción. Por ejemplo, I was taking a shower when the phone rang. Estaba tomando una ducha cuando sonó el teléfono. O sea, indica la interrupción que hubo entre mi acción de bañarme o tomar una ducha y el sonido o el repique del teléfono. El pasado perfecto se forma con el pasado del verbo haber, que es had, más el participio pasado del verbo principal y se utiliza para indicar un evento que ocurrió antes de otro evento en el pasado. Por ejemplo, the movie has already started when we arrived. La película ya había comenzado cuando llegamos. El pasado perfecto continuo, este tiempo verbal corresponde o se corresponde con el presente perfecto continuo, pero en pasado. También en este caso, el énfasis se pone en el progreso de la acción y no solo en su finalización. Se forma con el pasado perfecto del verbo ser, que es been, más el participio presente del verbo principal. Indica, entre otras cosas, un evento o acción que comenzó antes que otra acción en el pasado. Por ejemplo, had you been waiting for long before the train arrived? Esperaste mucho antes de que llegara el tren. En cuanto al tiempo futuro, tenemos que consiste, al igual que los tiempos previamente analizados, consiste en 4 formas verbales. Futuro simple, que cuenta con 2 formas, futuro continuo y futuro perfecto. Y futuro perfecto continuo. El futuro simple se señaliza con la
partícula o la palabra will. El futuro simple se forma bien sea con will o con shall más la forma base del verbo. Expresa una decisión espontánea. I will call you back later. Llamaré más tarde. Una previsión de un evento futuro. It will snow tomorrow. Mañana nevará. Futuro simple con el infinitivo, perdón, con el continuo del verbo ir más la partícula to, que indica un infinitivo del verbo principal. Es decir, se forma con el auxiliar del verbo ser o estar más la partícula o la palabra going más el infinitivo del verbo principal. Ya sabemos que los infinitivos del verbo se conforman con la unión de la partícula to más el verbo. To eat, to read, to work, to sleep, etc. Se usa para indicar planes o decisiones, en particular eventos futuros fuertemente asociados con el presente. Por ejemplo, I am going to have dinner with my cousin tonight. Saldré a cenar con mi primo esta noche. El futuro continuo se forma con el futuro simple del verbo ser más el participio presente. Indica una acción futura que se ve en su desarrollo. At this time next year, I will be going on holiday. El próximo año en este momento estaré de vacaciones. El futuro perfecto o future perfect se compone de dos elementos. El futuro simple del verbo haber, que se traduce will have, más el participio pasado del verbo principal e indica una acción que se completará en el tiempo futuro del cual se habla. Por ejemplo, by December I will have written my thesis. Para diciembre habré escrito mi tesis. El futuro perfecto continuo se compone de dos elementos, el futuro perfecto del verbo ser más el participio presente e indica una acción que continúa en el futuro y que se completará en el futuro o será interrumpida por otro evento. Por ejemplo, I have been studying English for 3 months this summer. Habré estudiado inglés por 3 meses para este verano. Es importante que tengan nociones acerca de los verbos modales, que son verbos auxiliares que no pueden funcionar o nunca funcionan como un verbo principal, a diferencia de los verbos auxiliares como be, do y have, que sí pueden funcionar como un verbo principal. Sabemos que be significa ser o estar, do significa hacer y have significa tener o haber. Los verbos modales expresan modalidad, habilidad, posibilidad, necesidad u otra condición y los utilizamos para indicar el futuro y el condicional. Como verbos complementarios que son, los verbos modales no funcionan sin otro verbo. Este otro verbo siempre va después del verbo modal y está en la forma base, es decir, sin el to. No se conjugan los verbos modales y tampoco tienen tiempo. Los verbos modales son, y esto es importante aprendérselo, can, could, may, might, will, shall, should, ought to, must, have to y would. En cuanto a los usos de los verbos modales, tenemos que el verbo can, que indica habilidad o posibilidad, puede ser traducido como poder en español. Por ejemplo, I can speak 5 languages. Puedo hablar 5 idiomas. We can work late tonight if you need us. Podemos trabajar hasta tarde esta noche si nos necesitas. En frases interrogativas, el uso del verbo can puede emplearse para solicitar permiso o para preguntar sobre posibilidades. Por ejemplo, can I have a glass of water? ¿Puedo tomar un vaso de agua? O can you help me? ¿Puedes ayudarme? En cuanto al verbo could, indica posibilidad o habilidad, pero en el pasado. Por ejemplo, Joe could speak English when he was young. Yo podía hablar español cuando era joven. O I couldn't sleep last night. No pude dormir anoche. También se puede utilizar could para posibilidades en el futuro. Por ejemplo, you could pass the test if you study.
podrías pasar el examen si estudiaras. Y como can también se utiliza en frases interrogativas y puede emplearse para solicitar permiso o preguntar sobre posibilidades, pero es más formal. Por ejemplo, could you pass the salt, please? O podría pasarme la sal, por favor. El verbo might, como el could, se utiliza para indicar posibilidades en el futuro. Por ejemplo, I will bring an umbrella, it might rain later. Llevaría un paraguas, puede llover más tarde. También se puede utilizar para dar permisos o instrucciones. Por ejemplo, you may leave if you like. Puedes salir si quiere. En frases interrogativas, al emplear el verbo might, se torna como más formal, más educado que utilizar el verbo can o could. Por ejemplo, may I have a glass of water? Podría tomar un vaso de agua. Esto depende pues del contexto en el que se esté y del mismo contexto que le dé el escritor en caso de que sea una lectura. Might se utiliza para indicar posibilidades en el presente o en el futuro. En estos casos es un sinónimo de may. Por ejemplo, I will bring an umbrella, I might rain later. Yo llevaría un paraguas, puede llover más tarde. En cuanto al verbo will, en principio se utiliza pues para formar el tiempo futuro. También significa voluntad o determinación. Por ejemplo, I will help you, te ayudaré. Se utiliza también en frases interrogativas para pedir información, un favor o sobre opciones. El verbo shall se utiliza igual que will para formar el futuro. El uso de shall es mucho más común en el Reino Unido y en general es más formal, más educado. Por ejemplo, Chris shall be happy to see you. Chris estará feliz de verte. Tienen que tener en cuenta las formas cortas de will y de shall, que son iguales. Entonces sería, por ejemplo, I, que puede significar I will o I shall, dependiendo pues del contexto y de la oración que se esté diciendo, que se esté leyendo. También se puede utilizar shall para ofertas y sugerencias o para preguntar sobre opciones o preferencias. Por ejemplo, shall we meet at 10 p.m. Quedamos a las 22 horas. Shall indica una obligación o recomendación, refleja una opinión sobre lo que es correcto, se traduce como el condicional de deber en español. Por ejemplo, I should call my parents more often. Debería llamar a mis padres más a menudo. Se utiliza también en frases interrogativas para preguntar si existe una obligación o para pedir una recomendación. Por ejemplo, should we leave a tip? Deberíamos dejar una propina. El auto es un sinónimo de should, aunque es menos común. She ought to quit smoking. Debería dejar de fumar. Nunca se usa ought en frases interrogativas en inglés americano. Más indica una obligación, una prohibición o una necesidad. Puede emplearse también have to, tener que, en frases afirmativas. Por ejemplo, you must read this book, it's fantastic. Tienes que leer este libro, es fantástico. O you have to read this book, it's fantastic. Significan lo mismo. También se puede utilizar must para indicar probabilidad o para asumir algo. Por ejemplo, John's not here, he must be sick because he never missed class. John no está aquí, debe estar enfermo porque nunca pierde clase. En cuanto a will, se usa para declarar una preferencia y para preguntar por algo educadamente. Por ejemplo, she would like to go to New York Sunday. Le gustaría ir a Nueva York algún día. Se utiliza will en frases condicionales. En cuanto al condicional perfecto, es un tiempo verbal que se emplea para describir situaciones que habrían sucedido, pero que por algún motivo no ocurrieron. Es decir, que puede utilizarse como equivalente del futuro perfecto, como veremos a continuación. By 8 o'clock, my mother will have prepared dinner. Para las 8 en punto, mi madre habrá preparado la cena. La oración está expresada en futuro perfecto, haciendo referencia a una situación
que se va a desarrollar en un futuro posterior, aunque la afirmación se haya realizado en el presente. En cuanto a la forma afirmativa del condicional perfecto, se obtiene colocando el sujeto seguido del condicional simple del verbo auxiliar to have, acompañado del verbo principal en pasado participio, regulares e irregulares. Como vemos a continuación, vamos a utilizar el verbo pintar o to paint a modo de ejemplo. I would have painted, yo habría pintado. You would have painted, tú habrías pintado. He will have painted, él habría pintado. Como ven, la forma no cambia y significa algo que pudo haber, que ocurrió, que podría ocurrir en el futuro. En cuanto a la forma interrogativa del condicional perfecto, se construye colocando en primer lugar el auxiliar would, luego el sujeto y posteriormente la forma infinita del verbo auxiliar to have y finalmente el verbo principal en pasado participio o participio pasado. Por ejemplo, would I have painted? ¿Habría yo pintado? Will you have painted? ¿Habrías tú pintado? Would he have painted? ¿Habría él pintado? Y así sucesivamente. En cuanto a la forma negativa del condicional perfecto, la conseguiremos si colocamos not entre el auxiliar would y la forma infinitiva del verbo to have y a continuación del verbo principal en participio pasado, sean regulares o irregulares. Aquí también podemos utilizar la contracción wouldn't en lugar de would not. I would not have painted. Yo no habría pintado. Por ejemplo, yo no habría pintado en caso de que estuviera lloviendo, por decir. Así es como se indica. En cuanto a la combinación de oraciones en inglés, que es muy importante que repasen esta parte de la guía con detenimiento a efectos de las traducciones que deben realizar, es necesario aprender antes de ver tipos de estructuras oracionales en inglés, aprender los significados de los siguientes términos, sujetos y predicados. Aquí sabemos, nosotros por gramática española sabemos que es un sujeto, que es un predicado. Las oraciones en inglés más básicas tienen estas dos partes, un sujeto y un predicado. El sujeto hace referencia a quién o qué está realizando la acción de la oración y el predicado nos da información sobre ese sujeto. Por ejemplo, I walk the dog. En esta oración, I es el sujeto porque hace referencia a la persona que está realizando la acción. Por otro lado, walk the dog es el predicado que nos dice lo que está diciendo o haciendo el sujeto. En este ejemplo, el sujeto, en los ejemplos, el sujeto está en negrita y el predicado en cursiva. Por ejemplo, I study at public university. Yo estudio en la universidad pública. O Rajed works at a marketing firm. Rajed trabaja en una empresa de marketing. O she loves her puppy a lot. Ella quiere mucho a su cachorrito. Las oraciones también se dividen en dependientes e independientes. Sabemos bien que una oración es un grupo de palabras que contiene un sujeto y un predicado. Existen oraciones independientes, las cuales pueden estar solas y son oraciones completas que expresan una idea completa. Y también hay oraciones dependientes que necesitan ir acompañadas de una oración independiente para que tengan sentido. La oración independiente puede ser, por ejemplo, I went home, me fui a casa. Mientras que una oración dependiente sería if I went home, si me fuera de casa. Tendría que concluir pues la oración con una independiente. Los sujetos, predicados y oraciones pueden verse en cualquier frase, pero los complementos directos y los complementos indirectos solo están en algunas frases. Sin embargo, son muy comunes y es importante ser capaz de reconocerlos cuando se usan. El complemento directo hace referencia a algo sobre lo que se está realizando una acción ejecutada por el sujeto, mientras el complemento indirecto es quién o lo que recibe la acción.
Esto es un poco confuso. Veamos, Logan gives the book to his brother. His brother recibe el libro por parte de Logan. Por tanto, his brother es el complemento indirecto. Puesto que Logan realiza la acción sobre el verbo give, el libro es el complemento directo. Tienen que tener presente todo esto como conocimientos en términos generales básicos al momento de realizar una traducción, porque esto influye en la forma en que ustedes van a realizar esa traducción y cómo la van a redactar en el idioma español. Sé que es un poco complicado, sin embargo, pues como les he dicho, está bien explicado y especificado en la guía de estudio correspondiente. Existen 4 estructuras oracionales básicas. La estructura simple, que contiene una sola oración independiente. Por ejemplo, John finished the book. John terminó el libro. Esta oración tiene un sujeto, un predicado y puede estar solo como una oración completa. La oración compuesta se forma con 2 o más oraciones simples que se unen normalmente mediante conjunciones como y, o I, but, cualquier conjunción que exista de la larga lista que también les haré llegar. O el punto y coma. Por ejemplo, la oración she went to sleep and he stayed up, finished the work. Ella se fue a estudiar y él se quedó despierto para acabar el trabajo. Es una oración compuesta porque puede dividirse en 2 oraciones simples. She went to sleep, ella se fue a dormir y he stayed up to finish the work. Él se quedó terminando el trabajo. Las oraciones complejas contienen una oración independiente y otra dependiente. Por ejemplo, John finished the book even though he was getting late for work. John terminó el libro aunque se le estaba haciendo tarde para ir al trabajo. La oración independiente John finished the book se combina con una oración dependiente even though he was getting late for work. Y las oraciones compuestas y complejas contienen al menos 2 oraciones independientes y una o más oraciones dependientes. Por ejemplo, even though I set my alarm last night, I didn't hear it raining this morning and I woke up late. Aunque puse la alarma anoche, no la escuché por la mañana y me desperté tarde. Las oraciones independientes son las que pueden observar tanto en esta presentación como en la guía de estudio en negrita y las oraciones dependientes están en cursiva. Tienen que pues tener cuidado con todo lo que tiene que ver con la parte gramatical en el momento de dedicarse a realizar una traducción y para esto les establecí una parte en la guía donde les especifico las reglas que rigen el orden de las palabras, porque es muy importante en inglés en cuanto a la sintaxis, la organización de las palabras en una oración. Los adjetivos preceden al sustantivo, los adverbios van después del verbo, los adjetivos se sitúan siempre antes del sustantivo o pronombre al que modifican, los adverbios suelen situarse después del verbo al que están modificando y así son como más o menos 4 o 5 reglas más que tienen que estudiarse. La organización también la información también se organiza en el idioma inglés según el lugar, según el modo y según el momento. Al momento de añadir detalles a las oraciones. La información suele organizarse, por ejemplo, un angloparlante puede decir I travel to her house. Her house es el lugar. By bus es la manera. Every weekend es el tiempo. Yo voy a su casa en bus todos los fines de semana. Entonces, yo voy a su casa es el lugar.
En bus es el modo en que va y todos los fines de semana es el momento en que va a ir. Seguramente no van a decir I travel by bus every weekend to her house. Voy en bus todos los fines de semana a su casa. Así no lo van a decir. Por supuesto que a veces encontrarán oraciones que no siguen esta regla y que no son gramaticalmente incorrectas, pero este es el orden estándar. En inglés también hay ciertas palabras que se usan siempre en preguntas, que son lo que nosotros llamamos palabras interrogativas, como how, when, why, what, where, y suelen situarse siempre al principio de una oración. Esto es todo por hoy. Espero pues que con la ayuda de la guía de estudio les quede más claro cada uno de los temas analizados en esta clase y también pues les ayude a responder las preguntas del examen y a realizar la traducción o el resumen de traducción correspondiente. Muchas gracias por su atención y éxito.